Hola a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio del Instituto Terex. Estamos aquí, Alfonso, Hola. Antonio, Ahí. Maite y yo misma, Ingrid, y hoy vamos a compartir sobre la espiritualidad. Alfonso, cuéntanos. Bueno, este otro tema especial que hemos elegido porque tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro instituto, Terex, y también porque es un tema que se puede prestar a polémica, pero nuestra perspectiva yo creo que, bueno, que busca estar dentro de lo que podríamos llamar con humildad la sabiduría. Dicho esto, la espiritualidad se puede entender de muchas maneras, pero bueno, el planteamiento puede ser más bien global, ¿no? Entonces, en ese planteamiento global que puede incluir la religiosidad eh, y todas las inquietudes espirituales de distintos ámbitos, de distintas culturas, pues lo que nos hace aterrizar en una dimensión del ser humano que está reconocida por la mayoría de la humanidad, ¿no? Tenemos una dimensión espiritual, más allá de la pura materialidad, de la pura corporalidad, ¿eh? Y esta dimensión espiritual nos permite trascender y nos permite conectar con todo el universo, con todo lo que hay más allá de lo razonablemente explicable. En este sentido también decir que, bueno, en parte la polémica puede venir por un planteamiento un poco reduccionista o simplista de la ciencia. La ciencia racionalista tiende a negar la espiritualidad, puesto que se le escapa de las manos, en principio, puesto porque hay cómo demostrar científicamente el alma, ¿no? Aunque dicen que pesa 28 gramos. O algunos gramos así, no me acuerdo ahora bien, ahora me entra la duda de los gramos, que se hizo algún experimento de esto. Creo que depende de Bueno, la dieta, ¿no? depende de la dieta, ¿no? Bien. Pero vamos, se hizo un estudio de esto, de cuánto dejaba de pesar alguien cuando moría, y se hizo con bastantes difuntos. Entonces, bueno, también hay eso, un cierto enfrentamiento con el mundo racional y científico, que en realidad es el que en Occidente es el predominante hoy día, ¿no? Pero sin embargo, si profundizamos en lo que es verdaderamente la espiritualidad y si aceptamos que la ciencia no es capaz de explicarlo todo, pues ahí tenemos un campo de acercamiento y con una mente flexible y abierta, pues tenemos la posibilidad de avanzar en una, digamos, explicación relativamente científica y una explicación razonable y sensata de lo que es el mundo del espíritu, el mundo de las creencias trascendentales y todo esto. Muy bien. Como introducción creo que ya está bien. Sí. Me resulta muy interesante, Alfonso, porque la ciencia, tal y como la hemos entendido, sobre todo en el siglo XX, ya en el siglo XXI, pues ya hay como varias ramas que apuntan, Mm, pero la ciencia que ha estado basada siempre en la razón, a través del positivismo, del siglo XVIII, XIX y toda esta historia, lo propio es que niegue la existencia del espíritu, del alma, porque se ocupa, su instrumento de análisis es otro. Para mí, la razón es una herramienta, está ahí, pero claro, tal y como yo lo entiendo, la espiritualidad estamos hablando de emociones.
de emociones y también de un sentido profundo de conciencia, que a través del arte yo el camino de la espiritualidad lo he hecho a través sobre todo del arte y del estudio de cómo el arte lo ha recogido. Me interesó la antropología, pero no llegué a profundizar mucho, pero sí, en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón, los surrealistas, Kandinsky en la Bauhaus tiene un libro emblemático, La espiritualidad en el arte. El estudio del arte en los distintos pueblos no occidentalizados, ¿no? Que alguna gente llama primitivos, en los rituales de baile, de música, en cualquier espacio, tiempo, cultura, momento de la humanidad, siempre se habla de lo mismo. Y para mí eso es indicativo de que algo hay. Qué sé yo que andaba, que viene balbuciendo, ¿no? Que decía San Juan. Sí. Incluso para personas que niegan la existencia del espíritu, algo sienten, emociones. También es verdad que en esa diversidad, pues igual las personas que han trabajado con la espiritualidad, ¿no? Que dedican tiempo a explorar su ser trascendente o su ser, la terminología puede llevarnos a error, la creencias heredadas, ¿no? De los sistemas, pues tanto el católico como en su amplio, bueno, el cristiano en su amplio espectro, pero también en la musulmana, la ciencia que también ha intentado espiritualizarse y como que también impone un código, sobre todo a la hora de nombrar, que creo que limita, ¿no? Y desde mi punto de vista todavía estamos en proceso de llegar a entender qué es. No desecharía nada, todo tiene una verdad y creo que cada trabajo que se ha hecho a este respecto ha recogido algo y nos ha aportado algo, pero todavía nos queda encajarlo y que como humanidad podamos aceptarlo. Uh-huh. Le he dado un repaso para ver mis sentimientos espirituales, para ver desde dónde me los encuentro, desde dónde me conecto con ellos y si queréis, pues ahora un poquito más adelante os comento dónde lo vivo yo, esa espiritualidad, Muy bien. en mi cuerpo, en mi ser. Interesante, Antonio. Yo voy a comenzar con una frase, ¿no? Hay una frase que dice que no somos un cuerpo humano viviendo una experiencia espiritual, sino que somos espíritus viviendo una experiencia humana, ¿no? Yo creo que la espiritualidad está mucho todavía por trabajar y por reconocer. Soy consciente de que todo el mundo la tiene muy presente, sobre todo a la hora de necesitar algo, ¿no? Es decir, todo el mundo se pone las manos en el corazón cuando llega un momento, pide, reza, ¿no? Invoca cuando hay una necesidad, cuando nos acercamos al proceso de muerte, todos estamos expectantes a ver qué va a pasar, ¿no? Es decir, todo el mundo internamente tiene esa parte y yo creo que muy, muy, muy intensa para mí. Yo la siento como algo muy, muy fuerte dentro del ser humano. La cuestión es que durante un tiempo estamos haciendo otras cosas o estamos pendientes de otras cosas y pareciera como que eso está ahí al margen, ¿no? Para mí la espiritualidad tiene que ver con la sencilla energía del corazón, ¿no? ¿Qué me dice mi corazón? ¿Qué me dice mi mente? Si me estoy llevando por lo que creo que tengo que hacer, si es más una creencia o es más un sentir y una certeza que ya tengo integrada. Qué decir que, por ejemplo, hay personas que dicen, para mí lo espiritual no me mueve, ¿no? ¿Habéis escuchado esa frase? Para mí lo espiritual pareciera como que eso es algo ahí abstracto, pero luego cuando he observado ciertas personas, al final eso solamente
es una creencia, ¿no? El que no me mueve lo espiritual es una creencia, porque, por ejemplo, yo lo veo con personas cercanas, que las veo todo el día, y digo, vale, ahora mismo soy consciente de dónde está confiando, ¿no? En esa parte espiritual, aunque tú no quieras reconocer que soy espiritual, ¿no? Porque parece que no se lleva o porque me hace conectar con, bueno, quizás que lo hago yo, ¿no? No es alguna fantasía. Quizás forma parte también un poco de esa parte humana que a veces necesitamos desarrollar y parece como que la espiritualidad no es, ¿no? Ahí, hace poco yo tenía una paciente, ¿no?, que venía a consulta y su problema siempre ha sido la conexión consigo, con su emoción, con su corazón, con lo que realmente necesita, ¿no? Porque una persona muy mental. Con el tiempo se dedicó y hizo una formación de este tipo, ¿no?, que nosotros decimos parece espiritual, pero no tiene nombre de espiritual, ¿vale? Pero al final, en esa formación, su historia es: no conecto con mi corazón, ¿no? Da igual, puede ser una vía espiritual, que parece que fuese esa vía espiritual, o no espiritual, ¿no? Con lo espiritual no conecto, pero realmente si no conecto con lo espiritual, no conecto conmigo. Le ponga el nombre que le ponga, ¿vale? Y si no se llamara espiritual, sería otro nombre. Y ahí lo dejo. Pues muy bien, pues bueno, yo me gustaría recuperar un poco el origen, ¿no?, de la palabra espiritual, porque creo que ha sido una palabra un poco a la que se le han dado como muchos significados al final y cada uno ha cogido el que le ha representado, ¿no?, su idea. Pero si volvemos al origen, espiritual viene de spiritus alis, ¿no? Y esta palabra lo que significa es lo relativo al respiro. Entonces, todos somos, yo creo, conscientes, y nadie negaría una verdad como esta, ¿no?, que cuando venimos al mundo lo primero que hacemos, incluso mientras estamos en la barriga de nuestra madre, es respirar, ¿no? Y de hecho hay una frase, ¿no?, que se utiliza mucho cuando ya una persona pues se va, ¿no?, que es el último suspiro o el último respiro, ¿no?, también. Así que está claro que la respiración forma parte de esa vida, ¿no? O sea que es cierto que eso que le podemos llamar espíritu, alma, lo que sea, ¿no?, se ha llevado a un terreno de lo material y no lo material, ¿no? Y en lo no material se ha asociado a lo espiritual. Es como, bueno, todo aquello que no puedo, ¿no?, ver en la realidad es espiritual, ¿no? Claro, para mí eso supone una generalización un poco perversa de la situación, ¿no? Porque en el momento en el que cualquier cosa que no puedes ver es espiritual, bueno, no sé, ¿no? Es como, bueno, un momento. A ver, volvamos al principio. Respiro. Tiene que ver con la vida, para empezar, ¿no? Tiene que ver con algo interno que a lo mejor sí que es verdad que no tiene forma, ¿no? Porque ahora yo me estoy imaginando cómo le podría yo pensar una forma al respiro. Pues no sé, no se me ocurre ninguna. Sé que es algo que sucede, que no tengo ninguna duda, pero no puedo ponerle una forma, pero no por eso dudo de su existencia, ¿no? Y eso creo que es lo que pasa un poco cuando la gente va a lo espiritual, va como al mundo de lo divino, del Dios, de, ¿no?, incluso toda la parte, si queremos, ¿no?, de los santos, de los ángeles. Claro, y cuando vas a todo ese mundo, te pierdes un poco ahí, ¿no? Te puedes perder un poco ahí. Entonces, yo pienso que la espiritualidad se descubre poco a poco, ¿no? Como la propia vida al final, ¿no? Tú naces y por mucho que quieras ser mayor, ¿no?, que todos los niños queremos ser mayores y ya, ¿no?, aún no has empezado a estudiar y ya quieres saber qué serás de mayor, de qué trabajarás, ¿no? Bueno, no va así tampoco, yo creo, en la espiritualidad. Tienes que hacer el camino y es tu propio camino el que va a contar, ¿no?, tu propio descubrimiento. Pero sí que creo que hay algo que es muy básico y muy esencial en la espiritualidad, que es la conexión, que Antonio pues lo ha comentado a través del arte. Creo que, no, que cada uno tiene su forma, ¿no? Hay personas que a lo mejor la parte artística no la tienen tan desarrollada, pero a lo mejor lo hacen escribiendo o lo hacen, ¿no?, a través de la danza o lo hacen simplemente
pues a través de la conexión, ¿no? Vamos a decir, interior con algo más allá. Entonces creo que, bueno, esa forma podría tener muchas, ¿no? Pero creo que al final sí que esa conexión cuenta. Y esa conexión es algo que nadie te puede negar cuando lo descubres, ¿no? Entonces creo que cuando las personas tienden a menospreciar o a rechazar la espiritualidad, creo que al final no se está respetando el espacio del otro, ¿no? Y creo que eso es algo que se debería tener en cuenta. Es decir, que yo no haya descubierto mi camino espiritual no me permite negarla si otra persona la ha descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pienso que esa es una premisa que también tenemos que tener presentes, ¿no? Desde el momento en el que partimos de que lo espiritual tiene que ver con el momento de, ¿no? El aliento de la vida, de respirar por primera vez, ¿no? Y que cuando, digamos, abandonas el cuerpo, es ese último respiro, ¿qué pasa durante todos esos respiros? Es una experiencia muy personal, ¿no? Y aunque sea espiritual, no quiere decir que no exista. Muy bien, pues muy interesante, Ingrid, lo que has comentado, y yo voy a seguir un poco quiero empezar por esa línea etimológica. Y en ese sentido los romanos hablaban de ánima y de animus. El ánima en femenino era como, lo podemos traducir como alma, nuestra alma, lo que en el mundo judeocristiano hablamos de alma, y, y el animus era más esa fuerza, ese espíritu, ese aliento que, que es consustancial al ser humano también, ¿no? Y añado la consideración de los griegos. Los griegos hablaban de psique. Para los griegos psique era la mente, pero también era de alguna manera era el alma también, porque en el mundo griego en general había una consideración cultural del cuerpo y mente. Esto lo desarrolló muchísimo Platón. Y en este desarrollo es un desarrollo también espiritual, pero no espiritual en el sentido que se suele entender religiosamente, sino eh, eh, Platón creó todo un sistema filosófico en torno a esto, ¿no? En torno a la psique, a la psique, que es como se suele transcribir, de ahí viene psicología, y en torno al logos que es ese conocimiento eh, superior, ese incluso logos con mayúsculas que él hablaba, que podemos asimilar un poco a lo que solemos hablar como Dios o nombrar como Dios, ¿no? Entonces sí, creo que esto es bueno, quería aportarlo. Por otro lado, sí también me parece muy interesante con el planteamiento de que la espiritualidad es algo personal. Para los que no la aceptan, pues bueno, en realidad en el fondo, como dice Maite, en el fondo sí que la viven, solo que no aceptan o no aceptan esa etiqueta, esa palabra, ¿no? Pero en realidad eh, cuando se profundiza en la espiritualidad, en realidad todos vivimos en la espiritualidad porque es consustancial al ser humano. Y en esto, en el ámbito de la psicología y de la pedagogía, se está hablando mucho últimamente de inteligencia espiritual. Y sí quiero añadir un poquito en este sentido. Los que pusieron la etiqueta de inteligencia espiritual fueron Zohar y Marshall en el año 2000, siguiendo un poco la estela de la inteligencia múltiple de Gardner y luego de la inteligencia emocional de Goleman y compañía, porque no fue el único, pues hablaron de inteligencia espiritual, tal cual, en inglés, claro, porque son norteamericanos. Y en esta inteligencia espiritual ellos la definieron
como la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significado y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida. Es decir, hace un planteamiento desde esta perspectiva de la inteligencia adaptativa, que hablábamos también en otro coloquio sobre las emociones y la inteligencia emocional. Desde esta inteligencia adaptativa, la inteligencia espiritual es la que más nos puede ayudar a esa adaptación en nuestra vida. Y en este sentido también eso conlleva emociones y conlleva conciencia y consciencia. Un trabajo en eso, un trabajo en la conciencia, un trabajo de las emociones, pero también del cuerpo, porque en realidad está todo integrado. Aunque haya desde esa tradición platónica una dualidad, y decía Platón que el cuerpo es la cárcel del alma, hoy día se está viendo la espiritualidad más desde y la inteligencia espiritual de una manera holística, de una manera integradora, que todo está dentro de, y la inteligencia espiritual, digamos, la que abarca todo, la más complementaria, la más integradora de todas. Muy bien. Bueno, justamente pensaba en eso, Alfonso, cuando te escuchaba hablar bueno, de los diferentes términos de que romanos, griegos utilizaban, digo, y el cuerpo. Y finalmente lo has resuelto, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma, cuando en realidad yo siento y experimento que el cuerpo es el puente hacia el alma. Y hay cosas muy profundas que mi cuerpo sabe que yo no sé. Y que a veces, ocasionalmente, porque en nuestra cultura no tenemos esa facilidad para transitarlo, ocasionalmente he encontrado grandes verdades cuando me he conectado con mi cuerpo o cuando alguien se ha conectado conmigo a través de mi cuerpo. Pero mi propuesta es otra. Yo voy a hablaros ahora de dos personas que han visto a Dios. Estamos en el enfoque que venimos haciendo, ¿verdad? Estamos hablando de lo emocional, de lo trascendente, de las diferentes formas que las emociones, otras culturas, o sea, que otras culturas tienen para nombrar a las emociones, y no hablamos de este plano que está fuera. Por eso muchas veces yo siento que existe esta confusión, ¿no? Que una emoción profunda de trascendencia lo extrapolo a un ser externo cuando en realidad es mía. Es mi forma, ya sabemos que hay diferentes formas, ¿no? Que Dios está dentro de mí, pero y por eso experimento estas emociones que están a un nivel tan alto. Pero luego hay una parte de Dios que no está dentro de mí, o no está, a la que no accede en mi conciencia. Os freiría a vosotros tres y al público que no esté viendo con diferentes anécdotas. Voy a intentar ser sintético. En biología, dos de los premios Nobel que han sido más importantes son Watson y Crick, que fueron los que, a través de un trabajo con resonancia, describieron la molécula de ADN en la que sabemos, ¿verdad?, que se sintetizan proteínas que no hace que funcionemos, ¿no? Digamos que es como la gran manufactura del resto del cuerpo. La primera expresión que dijo Watson cuando lo inventaron, que dijo, porque claro, Crick era más, se dedicaba más a proteínas y tal, pero él secuenciaba, ¿no? Hacía maquinitas. Y dijo, he demostrado que Dios no existe. Por fin la ciencia ha alcanzado la cima para demostrar que no se debe a un aliento divino, no se le debe a la probabilidad, no se debe a un, qué sé yo, ni a un ser invisible barbado que anda tomando decisiones apuntando con su dedo, porque por fin vemos que existe una molécula
a partir de la cual se crea todo. Pero claro, cuando avanzó un poco más en el trabajo y vio que probabilísticamente que se uniesen estos dos trozos de ADN era de un 0,0 y muchísimos miles de 0, 1, y que la única forma de que eso se hubiera producido no era la evolución. Tenía que haber un porqué detrás. Y dijo, vale, lo que he demostrado en realidad es la existencia de Dios. Porque probabilísticamente la molécula de ADN es un diseño que no se puede explicar desde el punto de vista de la física sin que exista detrás algo que todavía no conocemos. Nos lo podemos llevar a donde sea, o va a ir realmente una conciencia que se encarga de tomar decisiones desde el punto de vista de la biología, o existe una ley física que todavía no hemos nombrado, lo mismo que la gravedad. Hubo un momento de la historia en el que no se podía nombrar. Pero desde luego la materia se ordena porque dentro de la materia hay una propiedad que hace que tienda a ordenarse de una forma matemáticamente improbable. Y eso es lo que da lugar a manifestaciones de vida. Entre ellas, pues la molécula de ADN. Y otra es, estoy hablando de esto que está fuera de nuestra conciencia y de nuestro subconsciente y de nuestra capacidad de alcance. Una anécdota que también uso mucho en matemáticas, se usa la paradoja de la babosa, ¿no? Si ponemos una babosa en un plato, el plato tiene dos dimensiones. Solo yo que estoy mirando a la babosa veo que puede salir, pero claro, como su movilidad es en dos dimensiones, la babosa no se plantea ponerse de pie. Yo sí sé que existe esa posibilidad, pero su conciencia no se lo permite. Y esto hace que me plantee como humano que tenemos intuiciones de otras manifestaciones y otras formas de ser y otras formas de ordenarse la materia, podemos medirlo, pero no tenemos alcance porque no tenemos los órganos desarrollados, la conciencia desarrollada o la capacidad matemática desarrollada, pero igual no nos corresponde a nosotros porque igual nosotros somos la babosa, que solo nos movemos en 3 dimensiones. Claro, nosotros tenemos una visión del universo en la cual estamos en el centro, pero igual no somos el centro. Somos la babosa. En fin, hay bastante ahí y yo creo que si cambiamos el paradigma, como lo venimos cambiando a lo largo de la historia, vamos a entender mucho. El otro punto que quería explicaros era ya desde el punto de vista emocional, de lo que sí tenemos acceso, es algo que ya comenté en otro coloquio. Se llama Frank White, un escritor que entrevistó a astronautas y a una sensación que se produce en muchos astronautas cuando están en órbita o en la Tierra. Se llama Overview Effect. ¿Vale? Es un efecto de saturación cognitiva en la que el hecho de estar contemplando la Tierra desde fuera hace que todos los problemas humanos, todos los conflictos que pertenecen a otro nivel de conciencia desaparezcan y la única intención que tenga es de preservar ese medio y de preservar a las personas, objetos, animales y vegetales que están en ese medio. Es lo que a lo largo de la mística de todas las culturas y de la nuestra, pues se llama pues, sensación mística, ¿no? Lo que han experimentado muchos místicos y también han descrito los astronautas. Podríamos seguir por aquí, es muy bonito, pero cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de ecologismo, cuando hablamos de hermandad, fraternidad y de todo esto, estamos hablando de palabras, emociones que pertenecen a este plano, que personas que han visto la obra, la gran obra con su ojo, nos traen. Y tenemos que ponerle oído. Interesante. Bien. Recogiendo un poquito eso, al final es nuestra mente, ¿no? Es decir, si yo soy la babosa, ¿no? Reconociendo esa proyección, al final quien está viendo la babosa o está creando esa babosa es nuestra propia mente. ¿Qué hace que esa babosa esté ahí o que yo vea la babosa? O que yo vea la babosa en diferentes formas o que haga o que quiera investigarla, ¿no? La física cuántica nos coloca en que cuando
nosotros cambiamos nuestra propia visión, nuestra mente, nuestra propia forma de ver la situación, lo externo cambia. Ahí hay espiritualidad. ¿De dónde viene la espiritualidad? ¿Es modificable? Igual es que somos solamente esa energía, ¿no? Capaz de ver. Igual no es tanto si cojo la espiritualidad o no, sino que la puedo recoger y reconocer. Forma parte de aquí, está en este espacio. Igual en vez de separarme y tenerme que unir a la espiritualidad, es que la espiritualidad ya está en todo, en todas las formas, en todas las cosas, ¿no? Cuestión de quizás reconocerla y descubrirla dentro de mí, de mi propia manera de ver, de mi propia manera de percibir, ¿no? Quizás una vez que yo reconozco que eso existe, evidentemente a través de personajes que ya lo han vivido, ¿no? Que han visto estas experiencias, ¿no? Que nos cuentan, empezando por el misticismo, lo que a lo mejor hemos sido más de la iglesia o de esa creencia profunda. Al final somos energía capaz de ver a través de una mente, que tenemos una mente creada, cada uno con la suya, con sus propias creencias, cada uno va descubriendo poco a poco qué es la espiritualidad o qué de espiritual hay en nosotros, ¿no? Y creo que cada cual, cuando ha descubierto qué de espiritual hay en sí mismo, es cuando puede tener acceso a cierta experiencia. De trascendencia, de amor, de escucha. Y lo dejo. Muy bien. Bueno, yo si me puedo acordar de todo lo que habéis dicho y que quería traer, porque habéis dicho muchas cosas, pero bueno, sí que hay alguna idea que me parece como significativa, ¿no? La primera es el concepto de Dios, ¿no? Creo que lo ha comentado Antonio, como al final tendemos, no sé si porque nosotros tenemos cuerpo y nos es más fácil referirnos de aquellas cosas a las que le podemos dar forma, pero sí que creo que el concepto de Dios es algo que a estas alturas ya no tiene sentido, ¿no? O sea, hay tantas versiones, hay tantos conceptos diferentes, que ahora cuando utilizamos esa palabra cada uno puede entender cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé. A mí personalmente es una palabra que hoy en día no me resuena mucho. Sí que es verdad que algo que siempre me ha llamado la atención y yo en cierto aspecto tuve una formación, vamos a decir, cristiana, ¿no? Cuando era pequeña, siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo decía, parece que Dios es un hombre o algo. Pero claro, si está Jesús, que es el Hijo de Dios y que tiene la forma de Dios, ¿por qué entonces Dios es otro hombre, no? Yo no entendía nada, yo me hacía muchas preguntas de pequeña, ¿no? Decía, no. Dios tiene que ser algo sin forma, una energía, algo. Y entonces yo era muy pequeña, estoy hablando de cuando tenía 10 años. Pero bueno, esto es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, si realmente el concepto de Dios como ese ente que juzga, que te castiga, ¿no? Que está a la expectativa de que no peques porque si no irás al infierno y todas estas creencias que se han ido, como sobre todo en las religiones cristiana, católica, evangélica, ¿no? Al final te puedes montar una película bastante chunga sobre la espiritualidad. Esa es la realidad, ¿no? Entonces yo prefiero verlo como esa energía que lo impregna todo, que hace que las moléculas de ADN de forma mágica, ¿no? O dentro de esa pequeña probabilidad de existencia o de éxito se fusione. Es eso que de algún modo también no sabes por qué, pero alimenta, ¿no? La naturaleza, le da vida a cosas que, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, o sea, yo veo, no sé, plantas y animales sobrevivir y a veces me pregunto cómo lo hacen, ¿no? Porque nadie les da de comer.
a veces están en condiciones extremas y aún así, ¿no? Consiguen salir adelante. Entonces yo pienso que es esa energía que lo impregna todo y que dentro de impregnar todo también está en nosotros, ¿no? Luego sí que creo que más allá de esa energía, que es una energía que para mí es neutralidad, simplemente existe, hay una conciencia, ¿no? Una conciencia del observador, que decíais, ¿no? La física cuántica sí que ha demostrado a través de varios experimentos que la observación de lo que existe condiciona lo que se da, es decir, la realidad, que finalmente se manifiesta. La física cuántica parte de que no hay nada, hay múltiples o infinitas posibilidades existiendo a la vez, ¿vale? Pero en realidad ninguna de ellas toma una posición y sin embargo cuando el observador observa, ahí adopta una, ¿no? Elige una de esas. Y esa está en función de la expectativa del observador sobre lo que va a suceder o sobre cómo tiene que tener esa forma. Entonces, claro, cuando tú ves esto, al final, ¿no? Yo al menos, que me hago muchas preguntas, siempre digo, claro, es que al final lo que veo yo seguro que no tiene nada que ver con lo que ve el otro, ¿no? Y si ya partes de esa perspectiva, creo que te puedes situar en un lugar donde cuando vas a hablar de espiritualidad con alguien o con alguien, tienes que partir de la premisa de que eso no va a ser una realidad objetiva. Va a ser algo basado en mis propias expectativas de lo que para mí busco la espiritualidad, de lo que ha sido mi experiencia con la espiritualidad, de todo lo que yo he oído y he ido integrando en ¿no? en mi cerebro sobre qué puede ser o con qué se relaciona la espiritualidad. Entonces, al final es un mundo complejo. Complejo como para decir, hay una única verdad que nos vale a todos. Y esto es algo que quiero remarcar porque creo que al final muchas veces cuando se habla de esto parece que tiene que haber como esta única verdad o este único criterio en el que todos coincidamos. Y creo que eso realmente es muy personal, ¿no? Es muy único, bueno, es algo que es tu mundo, tu visión, lo que para ti significa eso, ¿no? Y tu propio camino, como decíamos, a través de los diferentes canales, maneras, etcétera. Pero, reitero, para mí lo importante es atreverse a vivirla, que creo que es lo que muchas veces no hacemos. Muchas veces de entrada no lo rechazamos porque es desconocido, porque es algo que, bueno, tiene tantas formas que, bueno, ¿no? Seguro que esto es una paranoia de unos cuantos y como no lo puedo demostrar científicamente, pues lo dejo ahí como algo que no vale la pena. Y realmente es lo que somos, ¿no? Es algo dentro de nosotros que desde el momento en el que respiramos nos da la vida, ¿no? Es algo que nos acompaña y que podemos elegir usarlo o no, ¿no? Es un recurso más, creo que tenemos aparte del cuerpo físico para vivir esta experiencia, que podemos usarlo a nuestro favor o simplemente, bueno, dejarlo ahí como en segundo plano y tal vez algún día nos hagamos alguna pregunta al respecto o tal vez no. Entonces, bueno, cogiendo y recuperando también el efecto babosa del que hablaba Antonio, sí que pienso que nosotros tenemos la manera de ver que necesitamos para esta, ¿no? Para esta vida. Yo muchas veces una de las preguntas que me hago es ¿por qué si yo cojo un microscopio soy capaz de ver una mesa de forma tan diferente a como yo la veo con mis propios ojos, ¿no? Y estas cosas a mí me llaman la atención y me pregunto ¿por qué no veo la vida así? ¿Y por qué no la veo de otra manera? Bueno, posiblemente el ser humano ha desarrollado, pues bueno, a través de la evolución, bueno, pues una manera de ser, de tener un cuerpo y tal, que tenemos que aceptar que sí que es, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Algo más allá. Y eso es lo que yo de algún modo a veces intento como buscar la aceptación, ¿no? Decir, bueno, que yo no sea capaz de verlo y que de algún modo, ¿no? Soy esa babosa viendo el plato y no siendo capaz de levantarme para ver que fuera del plato hay otra cosa, no me impide decir, bueno, disfruta de ser babosa y ver solo el plato, ¿no? Vive esa experiencia al máximo, aunque solo veas el plato, pero vívela, ¿no? No te pienses que porque eres capaz de ponerte de pie y ver más allá, tu vida babosa viendo plato ya no tiene sentido. Como, bueno, es esa experiencia la que tienes que vivir. Ser babosa es solo ver un plato. Quizá en otro momento, ¿no? Esa conciencia de babosa evolucione y entonces seas capaz de ver más allá. Pero aún así, usa lo que tienes, ¿no?
Siempre digo que los recursos que tenemos son los que necesitamos para que cada uno pueda ver la espiritualidad a su manera y hacer esa trascendencia de la que hablaba Maite, que también creo que es muy personal, pero que de algún modo sí te lleva a esa conexión, ¿no? Entre lo material, lo no material y la sensación un poco de la que también hablabais, ¿no? Del sentido, del por qué estamos aquí. Muy bien, pues yo para ir acabando por mi parte, mm, en, en el tema de la espiritualidad yo soy bastante optimista. Y creo que el siglo XXI es el siglo de la espiritualidad. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad de manera global está preparada para comprender y aceptar la espiritualidad. Para eso hay que irse quitando todas las capas de prejuicio y digamos de contaminación cultural que ha ido teniendo esta idea, esta palabra, esta vivencia en las religiones y demás, ¿no? Pero creo que la ciencia nos está dando muchas pautas, muchas pistas para al menos aceptar que existe esa dimensión espiritual en el ser humano, no solo en el ser humano, sino en el universo. Y creo que estamos desde una crisis fuerte, al menos en Occidente, de las religiones, sigue habiendo mucha gente con una inquietud espiritual que no termina de llenarle los planteamientos dogmáticos de la mayoría de las religiones, al menos por las occidentales, ¿no? Y ya si nos vamos al extremo del Islam, pues ya no veas lo que estamos viviendo en Afganistán, ¿no? Un grupo de fanáticos que reconquista un país y quiere imponer una ley de hace 1000 y pico años, ¿no? Sin actualizar desde un planteamiento rígido, estricto y bueno, todo esto, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, pero la cara A de la moneda es la cara de una humanidad que busca comprender, que busca entender de verdad, que busca ser más elevada, que busca lo mejor, que el ser humano no se conforme con poca cosa, sino con su esencia verdadera. Mucho anhelamos hoy día un mundo mejor, un mundo más feliz, y la respuesta no está en el materialismo, no está en el consumismo, está en la espiritualidad, está en esa toma de conciencia del ser humano de que es mucho más que materia, de que tiene una capacidad mental brutal y una capacidad ética enorme que le permite amar, que le permite dar la vida por los demás, que le permite convivir con alegría, con felicidad y repartiendo amor. Muy bien. Pues coincido contigo, Alfonso, en el punto en el que lo dejas, que es donde yo querría dirigirme en este encuentro que tenemos. Escuchando, se me viene una frase a la cabeza también de Carl Sagan, que también es un científico de pro, el gran astrónomo y divulgador, ¿no? Decía que el hombre, la raza humana, el animal humano, son los ojos con los que el universo se mira a sí mismo. A mí ese cambio, salir del centro, considerarme que no soy la cima, me da mucho más resultado. Se me viene también, o se me vino en aquella época en la que me resonaba mucho esa frase, pues una de las frases nuestras de la cultura católica más conocida, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Yo estoy aquí para ser canal de otra cosa, es lo que dice Carl Sagan. El por qué, el para qué, y que yo sea el fin de
de esa otra cosa me parece una soberbia, ¿verdad? Y como indicaba Ingrid, pues voy a disfrutar del placer de dejarme ser y de dejarme transitar, porque a lo mejor sí que estoy aquí para eso, y no para ser quien tenga, bueno, pues que esa energía parta de mí, sino que esa energía me transite. No quiero ser Dios. Y también hay muchísimas figuras en la cultura occidental, pero también en todas las demás, en las que Ícaro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues ya sabemos cómo acaban por querer, por pretender llegar ahí arriba y no nos corresponde. Lo lleva diciendo también otras muchas partes de la cultura, pero es que no quiero entrar ahí porque entonces necesitaría ahora. Sí que me pregunto, o sí que me estoy preguntando para encontrarme con vosotros, ¿y qué me deja a mí en el cuerpo el hecho de que me transite, ¿verdad? De que el universo se mire a través de mí mismo? Me deja una serie de emociones como paz interior, serenidad, gozo, dicha, que tienen que ver con el universo de la felicidad. Me dejan una serie de emociones como gratitud, compasión, aceptación, equidad, que tiene que ver con el universo del amor. Me deja una serie de emociones como la catarsis, que ya sabéis que es la transformación a través de una vivencia, pero sobre todo está descrita a partir de la contemplación de un acto artístico, ¿vale? Y la epifanía, que también es una comprensión a través de, bueno, pues del encuentro con la naturaleza, o el encuentro con mi propio cuerpo, o la tranquilidad, y son emociones estéticas. Yo solo puedo hablar de eso, puedo hablar de mi paz interior, de la catarsis, del mindfulness, de la aceptación, porque eso es lo que sucede en mí, y el por qué no, a dónde se dirige, qué finalidad tiene, pues cuando solté la gana de entenderlo, me sentí mucho más abierto a todo lo demás. Cuando me dejé ser y me dejé de preocupar sobre si Dios tenía un plan para mí, yo era como el segundo tal, o yo cómo voy a ser el segundo Jesucristo, pero claro, es que esto lo vivo de una forma tan patente que parece que soy aquí el elegido de algo, ¿no? Esas emociones nos arrebatan y nos hacen pues, salirnos mucho de nuestro cuerpo. Cuando dejé de preguntar y digo, bueno, tengo una vida, ojalá que sea larga para tener muchísimos más momentos de esto, porque el placer que se siente ahí, en el último de los niveles, en el nivel trascendente, no es equiparable con nada. Como os decía, preguntémosle a nuestros amigos los astronautas, que nos pueden decir mucho de cómo estar en el mundo. Muy bien, Antonio. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras, coma y respiro. Entiendo que la espiritualidad unifica. La respiración unifica, nos centra. Todas esas emociones que tú estás plasmando vienen del corazón, de la unidad, del aceptar, ¿no? De un poco del rendirme, de salirme del yo, ¿no? Esa, y una palabra muy bonita que ha usado, ¿no? Algo que, eso que me vive, ¿no? Cuando dejo de resistirme, me transita, ¿no? Me transita el espíritu. Si yo estoy de acuerdo con el espíritu, no voy a tener tanta guerra, ni tanta dificultad, ni tanto conflicto, ¿no? Con lo que creo que tengo que hacer, tendría que estar. O incluso, si me creo esa parte, ¿no? Si me puedo identificar con ese Jesucristo, me siento en una parte, voy a estar peleándome un poco con Dios, porque igual no me he puesto, no el Jesucristo que yo tenía en mi mente, o, ¿no? Incluso hasta ahí podría llegar a tener conflicto en mi mente, ¿no? Pero esa aceptación de dejarme respirar y vivir y ser esa babosa en el plato hasta donde tenga que estar. Voy a mirar lo que tengo que mirar porque ese es el punto específico en el que se me ha colocado y hay una gran inteligencia para que yo esté ahí y para que me dé cuenta de hacia dónde quiero ir mirando, ¿no? Hacia dónde quiero ir despertando esa conciencia, que desde ese plato estoy siendo parte fundamental, es decir, la babosa del plato no es menos importante que nosotros que estamos aquí hablando, es decir, todos son
tienen un punto estratégico, ¿no? Hay no sé, un escritor que decía, es que no sé de qué libro, me parece que si una mariposa aletea, ¿vale? En la India o en cualquier que sitio, están modificando un campo energético y ese campo energético está modificando el planeta entero, me está modificando incluido a mí, ¿no? Todo me está afectando. ¿Mm? Ahí, cuando dice Ingrid, a lo mejor no es una verdad. ¿Y si sí hay una verdad, pero todos vamos en encuentro de esa única verdad? Hay una verdad, pero no está en mi mente, no está en mi mente, está en otro lugar de mi mente. Tendría que trascender y dejarme vivir hacia esa única verdad que mi corazón acoge. Igual la tenemos que encontrar de forma individual, la tengo que encontrar yo como Maite, Alfonso, Antonio, Ingrid. Cada uno tiene que encontrar esa verdad que posiblemente es la verdad, por eso le llamamos la verdad, ¿no? No es mi verdad, mi verdad, si coincide con la verdad, me hará sentir amor, gratitud, paz, ¿no? Yo sí que pienso que hay una verdad, no sé si es que a lo mejor no lo he expresado bien. Lo que creo es que el descubrimiento de esa verdad no es único. Exactamente. Cada uno tiene el suyo. Y intentar ponernos de acuerdo en cómo llegar a esa verdad va a ser difícil. Porque a lo mejor el camino que me resuena a mí no es el que te sirve a ti. Pero no por eso es difícil, sino diferente, ¿no? Diferente, sí, pero tratar de unificarlo, ¿no? De decir, el paso 1, 2, 3 hacia la espiritualidad. Yo para mí eso es muy difícil, porque somos seres únicos, ¿no? Y el camino de cada uno es muy personal. Entonces, lo que a lo mejor a mí me ha servido para llegar a esa conexión espiritual, a ti no te sirve. Entonces, creo que esa verdad, ¿no? Que decimos que es una verdad que al final ponerle palabras también es difícil, ¿no? Que es algo que se sabe y muchas veces no sabes ni cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Ya le estoy poniendo mente, ya le estoy poniendo mente, si Claro. tengo que seguir los pasos adecuados. Entonces pienso que por eso es como llegar hasta ahí, pero que sea un camino libre, un camino único, ¿no? Personal intransferible, como el DNI, ¿no? O sea, es mi camino, es mi forma de llegar y es tan válida como la de cualquier otro. Yo para cerrar solo quería decir, y también recuperando algo que ha dicho Antonio antes que me ha parecido interesante, es cómo no, como seres humanos a veces nos miramos demasiado el ombligo, ¿no? Somos una eruga en un plato o una babosa en un plato, pero retorcida así mirándose la cola en lugar de ver el plato. Entonces creo que es importante, ¿no? El pensar que cada respiración que damos es, ¿no? Una que está más cerca de esa última y no dejarnos despistar por la cantidad de cosas que a veces, ¿no? Nos enganchamos para justificar cómo nos sentimos de bien cuando nos miramos el ombligo y tratar de tener una perspectiva, ¿no? de ese plato y de hacia dónde, desde ese sentimiento de dejarnos llenar por esa energía, sentimos que queremos avanzar. Yo confío plenamente en que cuando uno está conectado a su centro y a su ser y a su esencia, la vida es mágica. Creo realmente que claro que habrá problemas, siempre, ¿no? Las cosas aquí tendrán una forma que no será perfecta, la que muchas veces queremos, pero aún así, ¿no? Podemos experimentar la plenitud de vivir esta experiencia y es lo que creo que al final es ser espiritual de verdad. Tener una vida con sentido, saber que cada mañana te levantas con ilusión y luego lo demás, pues bueno, son manifestaciones, ¿no? De esa vida espiritual que están ahí, que cada uno puede elegir también cuál es la que le resuena, pero no por eso alguien es más espiritual o menos, sino que el llegar a esa plenitud y a esa conexión con la esencia pura que somos, creo que realmente es lo que nos da esa espiritualidad y esa inteligencia espiritual también de la que hablaba Alfonso antes. Pues si os parece lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias a todos, Alfonso, Antonio y Maite. Os invitamos a entrar a nuestra web, a indagar sobre los cursos que hacemos. Próximamente estarán los de inteligencia espiritual disponibles. Y también, como siempre, dejar vuestras observaciones, comentarios y propuestas sobre estos coloquios.
Muchas gracias a todos y hasta el próximo. Chao. Gracias a ti. Adiós, gracias.